Muy bien, el primer tema que quisiéramos estudiar en este día sábado, y aprovechando que están todas las congregaciones de la obra hispana juntas en la transmisión, es el tema del matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Básicamente el matrimonio es la unión bajo la autoridad de Dios de un hombre y de una mujer para vivir en compañía el resto de sus vidas, en el compromiso mutuo de lealtad, de respeto, de ayuda y de exclusividad íntima. Si me quieren acompañar, por favor, para que veamos que estos principios básicos de lo que es el matrimonio son totalmente bíblicos. Voy a pedirles el favor de que me acompañen al Evangelio de Mateo en el capítulo 19. Mateo en el capítulo 19 y en el versículo 4. Ahí en el versículo 4 encontramos el primer principio básico que aplica en el matrimonio. Dice: Él respondiendo les dijo, como está escrito en Génesis, todos conocemos la escritura, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Ese es el principio básico en el matrimonio, es la unión entre un hombre y una mujer. Como está escrito en la Biblia, la unión entre el varón y la hembra. Todo lo que se salga de este concepto es contrario a la ley de Dios. Otras uniones entre el mismo género son consideradas abominaciones a los ojos de Dios, pero eso es tema de otro estudio. Entonces, lo primero que nos da Dios o que nos dice Dios es: el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Segundo principio básico del matrimonio, versículo 5. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahí aplica esa unión perfecta que debe haber entre el esposo y la esposa al punto tal que se consideran una sola carne. Unión en su compromiso de lealtad, en su compromiso de respeto, de trabajo mutuo en el matrimonio, de ayuda y unión en esa exclusividad de la intimidad. También hay otro principio que se aplica aquí, que es el dejar padre y madre, es decir, uno ya sale de bajo el techo de los padres y ya uno forma su propio hogar. Eso está aquí por una razón y eso genera ventajas también en el matrimonio. Entonces ahí tenemos unión de hombre y mujer, y esa unión es una unión perfecta en la cual, aunque son dos seres diferentes, serían como uno solo, así como nosotros y Dios, que Dios es uno y nosotros somos otros, pero bajo el mismo espíritu somos uno en él, o como el Padre y el Hijo, que son dos seres, pero están perfectamente unidos en esa familia divina que es Dios. Y el tercer y cuarto principio lo encontramos en el versículo 6, sigamos leyendo. Luego dice: así que no son ya más dos, lo que veníamos hablando, sino una sola carne. Por tanto, miremos lo que dice aquí: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Qué principios encontramos aquí? Primero, que es Dios el que junta, es decir, que esa unión entre hombre y mujer viene de la autoridad de Dios, se hace ante la autoridad de Dios. Y el otro principio que encontramos aquí es que dice: lo que Dios juntó, el hombre no lo separe, es decir, que es para toda la vida. El matrimonio, cuando nos casamos, no nos casamos pensando en que si no funciona, pues en unos años o unos meses, como a veces ocurre hoy en día, pues nos estamos divorciando. Dios repudia el divorcio. Cuando nos unimos a nuestra pareja en el matrimonio, eso es un compromiso de por vida. Sabemos que hay algunas excepciones que la Biblia trae que son muy específicas y muy especiales, pero en términos generales, nuestro compromiso cuando contraemos matrimonio es que es para toda la vida y es algo que hacemos bajo la autoridad de Dios, porque dice muy claramente la Escritura: por tanto, lo que Dios juntó,
decir que es la autoridad directa de Dios la que nos une en matrimonio. Muy bien, con esta introducción le voy a ceder la palabra al señor Mario Hernández para que él complemente este concepto y para que después de que lo complemente responda a la siguiente pregunta de manera precisa. Don Mario, después de que usted complemente este concepto, ¿nos puede decir si son válidos los matrimonios celebrados en otras iglesias? Gracias, Armando. Si han surgido preguntas porque ha habido malos entendidos. A veces los hermanos oyen cosas que no es exactamente lo que uno ha dicho, y por eso, con todo cariño, ahora a todos ustedes, los que tienen dudas por cosas que tal vez han entendido mal, y a los demás, para que les quede claro, hermano, vamos a mostrar cuál es la enseñanza de Dios y lo que enseña la iglesia de Dios al respecto, que siempre tiene que estar basado en la palabra de Dios. Como muy bien explicó Cristian, ¿por qué es tan importante el tema del matrimonio a los ojos de Dios? El tema del matrimonio a los ojos de Dios es tan importante porque refleja el propósito mismo por el cual Dios creó al ser humano, para que en esta experiencia humana, pues Dios se valió del hombre y la mujer para reproducir el género humano y después reproducirse él mismo por medio de esos hijos. Entonces, para Dios es algo sumamente importante y sagrado. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Así como Dios quiere que el hombre y la mujer en el matrimonio sean una sola carne, el propósito último de Dios es ser un solo espíritu con todos sus hijos. Por eso la oración suprema de Jesucristo en el capítulo 17, les pido que vayamos allá por favor, del Evangelio de Juan. ¿Cuál fue esa oración? La última oración que elevó antes o digamos al concluir la primera Pascua, porque después estuvo en Getsemaní y ahí también estuvo orando. Pero vamos al capítulo 17 del Evangelio de Juan y vamos a ver cuál es el objetivo supremo y final del cual el matrimonio es una figura de que el hombre y la mujer son una carne. ¿Qué es lo que Dios quiere ser? Un solo espíritu con todos nosotros. El objetivo final, cuando Jesucristo termine de reinar durante 1000 años aquí en la tierra, es entregarle el mando al Padre. ¿Con qué fin? Mírenlo, ahí me permiten, siempre los traigo a una escritura, después lo mando para otra, pero manténganme ahí el capítulo 17 y miren ahora, por favor, la primera epístola a los Corintios, donde el apóstol Pablo explica como al final, a ver si es aquí donde está esa escritura, donde dice, para que Dios sea todo en todos. O sea que al terminar su reinado, Jesucristo le entrega el mando a Dios el Padre. Vamos a ver si por alguna razón se me escapó esa escritura ahora, pero ustedes deben de saber dónde está. ¿Para qué? Ya está, en el capítulo 15, perdón, hermano, ya sé dónde está. Capítulo 15 de Primera Corintios. Primera Corintios, vamos a ver el objetivo final. Y Dios quiere que ahora estemos experimentando esto que Cristian explicó muy bien, esa institución que él personalmente hizo en el jardín del Edén. Recuerde el libro del Génesis. Dios hizo una ayuda idónea para Adán, y sacó una costilla, lo puso a dormir y le sacó una costilla y de ahí formó una mujer, y cuando Adán la vio dijo, esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Por eso Dios dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dios instituyó personalmente en el jardín del Edén el matrimonio cuando él mismo casó a Adán y Eva, y ahí quedó instituido para toda la humanidad desde entonces hasta hoy, y hasta que seamos todos seres espirituales y ya estemos casados con Cristo y siendo uno también con el Padre. Eso es lo que está en la mente de Dios. Es muy importante entender eso, hermanos. ¿Por qué exigimos y exige Dios tanta lealtad en la relación matrimonial? Porque a veces nosotros le pedimos a una persona, bueno, usted estuvo viviendo con su esposa tantos años y después la dejó y ya está viviendo con otra y no se divorció de ella y tampoco está casado con la que está ahora.
O sea, el matrimonio se tiene que tomar muy en serio porque representa el plan supremo de Dios para el ser humano. Y por eso lo tomamos tan en serio. Eso no es un juego, hermanos. A veces la gente cree que somos demasiado exigentes en este aspecto, pero no lo es. Queremos estar seguros, si la persona cometió errores en el pasado, la sangre de Cristo los perdona cuando la persona se arrepiente. Pero si está viviendo con otra que no es su esposa, tiene que legalizar esa unión con testigos, como Dios ordena que se haga un pacto. Un pacto siempre se hace con testigos, un pacto delante de Dios. Y el que los une es Dios, el que está ahí al frente. Si es un juez de este mundo, Él no es el que los casa. Él no fue el que creó el matrimonio. Él es el que los declara que van a ser una sola carne. Es Dios el que lo hizo desde el principio. El juez es un simple testigo de un pacto que hacen un hombre y una mujer, siguiendo lo que Dios instituyó desde el principio. Y el que los une es Dios. Cuando se reúnen los requisitos, cuando no hay fraude, cuando en realidad se puede casar con esta mujer y empiezan a ser una sola carne a los ojos de Dios. Y eso Dios exige absoluta lealtad, porque el que no es leal a su mujer en este mundo, hermanos, no le va a ser leal a Dios en el mundo de mañana. Y a Jesucristo no le sirve una persona que es infiel para que venga a ser parte de su esposa, de su propio cuerpo. Por eso en la iglesia esto se toma tan en serio, porque no es un juego, es el simbolismo mismo del propósito supremo de Dios. Y fíjense cómo Pablo lo pone aquí en términos maravillosos, como dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 27, 1 Corintios 15, 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, el Padre a Jesucristo. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas, a Dios el Padre. Dios el Padre le dio autoridad, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Ahora, cuando termine el juicio del gran trono blanco, ahora no vamos a entrar en todos los detalles, pero cuando termine dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos, para que seamos uno con Dios el Padre, uno con Jesucristo. Eso es lo que el matrimonio representa ahora físicamente, el cumplimiento final del propósito por el cual Dios creó al ser humano. ¿Estamos en conexión? Sí. O sea, hermanos, que entendiendo esto, la santidad del matrimonio, entonces por eso entendemos la suprema oración de Jesucristo en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, al cual les dije que se dirigieran. Vamos ahí, por favor, en el capítulo 17, versículo 11, yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. El Padre y Jesucristo son un espíritu, y Él quiere que nosotros entremos en esa misma unión. Hermanos, esto es tan grande y tan sublime que no lo alcanzamos a entender, cómo Dios quiso hacer del polvo de la tierra seres que llegaran a ser uno con Él, con el que ha existido desde la eternidad, con el que creó el universo, hermanos. Eso es nuestro llamamiento. Y el matrimonio es un símbolo de eso, y Dios lo toma muy en serio. No lo toma a la ligera, hermanos. Y luego lo repite otra vez en el versículo 17 del capítulo 17 de Juan. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y luego dice, versículo 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Es la misma frase la cual Dios utilizó para el hombre y la mujer, pero aquí estamos viendo el cumplimiento final, y por eso Dios exige lealtad a la mujer, lealtad al marido, integridad matrimonial. El que codicia a una mujer en su corazón ya adulteró con ella en su corazón, hermanos. Dios dice, si el ojo te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti. Dios toma esto muy en serio. Si es tu mano derecha, córtala, o tu pie derecho, córtalo. Dios no quiere que lo cortemos literalmente, pero está dando a entender la importancia que tiene a los ojos de la integridad en las cuestiones matrimoniales. Y luego dice,
para que todos sean uno, versículo 21, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora vamos a ver, les pido que van a la epístola a los Efesios y vamos a ver cómo se expresa el apóstol Pablo con respecto a este misterio. Es algo tan profundo y tan grandioso representado en el matrimonio, y nosotros estamos destinados y ya estamos comprometidos como la esposa de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza de ese cuerpo, y tenemos que ser uno con Él en el espíritu, en esa dimensión que ahora representa la dimensión física del matrimonio, hermanos. También tenemos que empezar a hacerlo desde ahora en esa armonía espiritual que nos une como hermanos y como futura esposa de Cristo, hermanos, por la eternidad. Y Cristo está viendo cuál es nuestra fidelidad, cuál es nuestra integridad, y que tenemos que ser muy cuidadosos con este pacto que Dios instituyó para el ser humano, figura del pacto eterno que está haciendo con nosotros. Miramos ahora Efesios capítulo 5, versículo 30. Efesios 5:30. Porque somos miembros de su cuerpo. Lo que dijo Adán, y mírenlo aquí confirmado. De su carne y de sus huesos. ¿Qué dijo Adán? Lo voy a leer aquí en Génesis capítulo 2. ¿Ustedes se acuerdan dónde está eso? Donde dijo entonces Adán, Génesis 2:23. Dijo entonces: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este es el primer Adán. Y hay una figura física en el matrimonio del futuro propósito supremo de Dios. ¿Con quién? Con el segundo Adán, en el espíritu. ¿Y qué es lo que dice aquí? Vuelvan a Efesios capítulo 5, versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Está citando Pablo las palabras de Adán cuando vio a Eva por primera vez. Y luego dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Ahí está. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hermanos, vemos entonces, ahora, ¿por qué nosotros reconocemos las personas que se casaron en la Iglesia Católica o en un grupo protestante? Hicieron un pacto delante de testigos. El matrimonio consiste en eso, no, y el que los casa, métanse esto en la cabeza, hermanos. Como dijo, lo leyó Cristian en el capítulo 19, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Dios es el que une, Dios es el que los declara una sola carne como marido y mujer. Entonces, cuando una pareja, cuando no hay un fraude en que el hombre está casado y la mujer no sabe, o alguna cosa de esas, entonces ahí no hay validez. Donde hay fraude no hay validez. Pero cuando una pareja, cuando no tiene ningún impedimento bíblico, un joven y una joven, o un hombre y una mujer, para hacerlo más, para que abarque todas las edades, cuando ellos hacen un pacto delante de un juez, el juez es un simple testigo que va a escribir un acta de que presenció el pacto entre ellos dos, y el que los une es Dios que está en los cielos, no es el juez. Y si van a una iglesia católica y hay una gran ceremonia con todo lo que ustedes quieran, y el cura hace la ceremonia y les hace la pregunta, lo acepta como esposo, lo acepta como mujer, él lo único que está haciendo es presenciando un pacto que están haciendo estos dos seres delante de Dios, aunque Dios no esté siendo honrado por ese servicio, pero lo que corresponde al matrimonio se está llevando a cabo, y el cura no es el que los casa, el que lo casa es Dios. El cura es un simple testigo, y aún en la iglesia de Dios, en la iglesia del Dios viviente, cuando un par de jóvenes vienen a casarse, el ministro lee las escrituras que nosotros leemos de costumbre, basadas 100% en la Biblia, lo que constituye el pacto matrimonial de por vida, pero en el nombre de Jesucristo ellos los declaramos marido y mujer, porque Cristo, Jesús y el Padre son los dos testigos allá arriba en el cielo que los han unido en matrimonio, y por lo general
en todo pacto tiene que haber testigos. Entonces por eso hay invitados. Y cuando no hay invitados, que es una gran fiesta, por lo menos siempre hay un poquito, hay un grupito. Están los más cercanos, los de la familia de la esposa, los familia del marido. Y ellos son testigos de que estos dos seres están haciendo un pacto, pero el que los une no es el cura, el que los une no es el juez, el que los une no es el ministro, es Dios el que los une. Por eso un matrimonio que se lleve a cabo en cualquier grupo religioso es válido y no lo cuestionamos. Espero que me lo entiendan, porque creo que me lo entendieron al revés, hermanos queridos, en algún lugar de cuyo nombre no quiero acordarme. Pero a veces uno dice una cosa, hermano, y a veces le entienden otra, y a veces no, les pedimos perdón también, porque a veces tal vez no somos suficientemente claros, pero espero que esto les quede claro, que el que instituyó el matrimonio es Dios, y el que une a una mujer y a un hombre como esposo y esposa para que sea una sola carne con un propósito final, supremo, que ya les leí, es Dios, no es ni el cura, ni es el juez, ni es el ministro, ni el que sea. Si hay testigos y no hay impedimentos bíblicos, ellos dos quedan casados, hermanos. Entonces, por ejemplo, el apóstol Pablo, en el capítulo 7 de 1 Corintios, miren esto, por ejemplo, hermano. 1 Corintios 7, acuérdense que usted lee en el capítulo 18 de los Hechos de los Apóstoles, 18, y Pablo dice, me voy a los gentiles, o sea que la iglesia de Corinto era principalmente una iglesia gentil, o sea, no eran judíos. Ahora, mire lo que dice aquí. Pablo en Corinto dice, pero oponiéndose y blasfemando estos, los judíos, 18:6 de Hechos de los Apóstoles, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose las vestiduras, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Entonces, cuando Pablo le escribe a los gentiles, la mayoría de esa congregación no eran judíos. O sea, era gente que venía de cultos idolátricos, a los dioses, a Zeus, a Apolo, etcétera, etcétera. Y sin embargo, venían parejas casadas. Y miren lo que dice Pablo de la pareja casada en el capítulo 7, para que ustedes entiendan que nos basamos en la Biblia. Cuando la iglesia dice algo, no es porque la iglesia lo dice, por capricho, es porque tenemos una base bíblica, hermanos, a la cual nos podemos referir. Dice, por ejemplo, el capítulo 7, hablándole a gente gentil que llegó a la iglesia, por ejemplo, dice, capítulo 7, versículo 12, 1 Corintios 7:12, dice, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone, o sea, mantenga ese pacto, para saber quién los casó, hermanos, para saber quién los casó. Sin embargo, hicieron un pacto entre los dos y delante de Dios quedaron casados. Y por lo general siempre había invitados, como ustedes lo ven en la Biblia. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, o sea, son gentiles, no los casó ningún rabino, llegaron del mundo gentil, como llegamos nosotros en los pueblos nuestros de iglesias idolátricas a la iglesia de Dios, y llegan parejas casadas. Y a veces llega uno, el marido fue llamado, la esposa todavía no es llamada, a veces son llamados los dos, a veces la esposa es la llamada y no el marido, pero Pablo reconoce ese matrimonio. Y dice, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos, o sea, apartados del mundo para recibir el Espíritu Santo y obedecer a Dios. Hermanos, hay mucho más que decir con respecto a esto, pero espero que les quede claro. Cuando una pareja se casa, y hay un caso por ahí en un país de los nuestros, donde un joven se casó con una joven en un grupo evangélico y el pastor era el papá de la niña, de la joven, y él fue el que ofició el matrimonio delante de la congregación con testigos. Hermanos, están casados delante de Dios. Si no hay un juez que lo haya hecho, lo que Dios ordenó está por encima de las leyes humanas. Lo del juez es un simple formalismo que puede servir para cuestiones legales. Que Dios no lo quiera que alguno se muera muy rápido, hermano, entonces empiezan problemas de sucesión y otras cosas que Cristian les puede explicar mejor que yo. Por eso es conveniente tener un certificado
de matrimonio civil, pero no quiere decir que el juez fue el que los unió, y que si ellos se casaron en una congregación, y el papá, y en la Biblia, ustedes ven que, por ejemplo, Labán, el suegro de Jacob, él fue el que le entregó a la hija, a Lea, y después le entregó a Raquel, y Abraham fue el que mandó a Eliezer, su criado, a que le buscara una esposa a su hijo, y Dios dice en el capítulo 7 del Deuteronomio: no deis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni toméis las hijas de ellos para vuestros hijos, cuando no son de la religión de Israel, y nosotros somos ahora de la religión de Israel, del verdadero Israel de Dios. Entonces, eran los padres los que tienen, y todavía son los padres los que tienen esa autoridad. ¿Cuánto más si el padre en este grupo, aunque no era de la iglesia de Dios, no son de la iglesia de Dios, pues el papá era el pastor, y había testigos, porque un pacto tiene que ser con testigos? Por eso Dios dice: al cielo y a la tierra llamo hoy por testigos, que os he puesto delante la vida y la muerte. Escoged pues la vida, y puede ir la bendición y la maldición. Dios mismo pone testigos, hermanos, porque es un pacto que Él hizo con Israel, como la esposa de su hijo. Y es un pacto, y Dios pone testigos el cielo y la tierra, porque ellos permanecen desde entonces y permanecen hasta ahora. Pero Dios nos da ejemplo con eso. Entonces, si hubo testigos, si hubo una persona que presidió y los declaró marido y mujer, porque ellos dos se comprometen a ser una sola carne y a vivir, ese matrimonio es válido, perfectamente válido. Lo mismo que si se hubieran casado en una iglesia católica. No porque el cura le dé validez, ni porque el pastor le dé validez, sino porque Dios le da validez, porque Él es el que los une cuando los dos hacen un pacto delante de testigos. Entonces el pacto queda sellado, y ese matrimonio se acepta perfectamente. A veces pedimos pruebas de matrimonio porque esto no lo tomamos a la ligera, y como les digo, hay personas que han estado casadas en el pasado, hace muchos años, ejemplos que tenemos, y resulta que ese matrimonio no funcionó y hubo una separación, pero no hubo una separación legal, y luego se juntan con otra y tampoco ha habido un pacto con ellos porque todavía están casados con la otra. Y ustedes saben que la bigamia es un crimen que se paga. Meten al que se case con dos mujeres, lo meten a la cárcel, hermano, a las leyes de este mundo. Entonces nosotros les pedimos que formalicen esa situación, que se divorcien de la de otra, que se arrepientan de su pasado, y Dios les perdona sus errores del pasado, pero que organicen su vida de ahora y legalicen ese matrimonio, para nosotros estar seguros de que sí hubo una separación legal y que verdaderamente hay un matrimonio con la que ahora es, sino únicamente que se juntaron y no se hubieran podido juntar sin solucionar lo otro, hermanos, para que Dios los una y nosotros aceptemos eso. Espero que me entiendan, hermanos. De todos modos, si tienen preguntas, las pueden dirigir a nosotros. Yo quiero que dejarle aquí a Cristian si quiere agregar alguna cosa al respecto. Sí, don Mario, gracias. Entonces, bajo este mismo orden de ideas, es importante precisar que si uno se casa no ante una autoridad religiosa, pero sí ante una autoridad civil, tampoco se está cometiendo adulterio. Exacto. Porque aplica el mismo principio. El mismo principio. Hay testigos y hay una autoridad que es Dios, quien en últimas es quien valida el matrimonio. Repito, hermano, no se les olvide, no es el cura, no es el juez, no es el ministro, ni el papá. Es Dios el que los une cuando se llenan los requisitos y hacen un pacto delante de los testigos. Muy bien. Entonces, aquí eso nos puede llevar a otra pregunta, que sería la siguiente. Si se está casado por la iglesia, no hablemos de autoridades civiles, si está casado por la iglesia, cualquiera que ésta sea, ante testigos cumpliendo los requisitos que se acaban de mencionar, ¿es necesario o es importante casarse por lo civil? Surge la pregunta. Ya están casados. Exacto. Entonces, llevar el requisito civil para... Exacto. Entonces, ya don Mario nos explicó la parte de hacerlo ante Dios y ante una autoridad con testigos. Ahora, entonces se pregunta uno, si yo estoy casado por la iglesia, ¿es necesario que vaya ante las autoridades civiles del mundo y me case? Don Mario mencionó que eso tiene unas ciertas ventajas legales. Entonces consideramos, ya después le doy la palabra a don Mario para que amplíe este concepto, pero consideramos que sí es importante y es necesario, cuando uno se casa ante una autoridad religiosa, validar ese matrimonio ante las autoridades civiles, cuando esa autoridad religiosa no es de aquellas que están validadas por el Estado
para que ese matrimonio automáticamente sea aceptado por las autoridades civiles de un estado. Por ejemplo, todos bien sabemos que la Iglesia Católica tiene convenios con los diferentes países, los diferentes estados, y si alguien se casa, como es el caso de casi todos los países latinoamericanos, por la Iglesia Católica, automáticamente ese certificado simplemente se inscribe y tiene validez ante las autoridades de ese estado. Cuando se trata de las demás denominaciones religiosas, por ejemplo la nuestra, nosotros no tenemos personería jurídica que nos permita validar automáticamente un matrimonio religioso que celebramos con nuestros miembros. En esos casos, ese matrimonio aún no ha surtido un efecto de legalización ante las autoridades. Pero es válido delante de Dios. Usas el verbo validar. Acuérdate, sí, para que no haya confusión, que ese matrimonio es válido delante de Dios. Gracias. Sí. Entonces, ante Dios estamos casados. Estamos hablando de la validación legal ante un estado. Si es importante, es decir, la pregunta es, vuelvo y la repito, si es importante cuando ya estamos casados ante Dios, ante Dios, pero ese matrimonio no tiene una validación automática ante un estado, si es importante y si es necesario hacer esa validación en el estado. Ya ante Dios lo estamos. La respuesta es sí, sí es importante y sí es necesario, por varias razones. Primero, respeto a las autoridades terrenales. Segundo, buen ejemplo para nuestro prójimo. Y tercero, por las ventajas legales y organización en nuestras vidas. Procedo a explicarlo. Lo primero que nosotros tenemos que hacer o entender aquí es que nosotros como cristianos debemos un respeto a las autoridades terrenales. Si me quiere acompañar a Romanos en el capítulo 13, en Romanos, en el capítulo 13 y en el versículo 1, leemos: sométase toda persona a las autoridades superiores. Eso también sirve de fundamento para lo que explicaba don Mario. Dios le da validez a las autoridades terrenales. Entonces, sométase a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieren pues temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. En ese mismo sentido, en Tito, en el capítulo 3, vuelve y nos ratifica esto. Tito, en el capítulo 3 y en el versículo 1, dice aquí: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Los estados, las naciones del mundo, los gobiernos del mundo reglamentan los matrimonios. Ellos establecen unos requisitos para poder celebrar ese convenio o ese contrato de matrimonio. Cuando dos personas se unen, el Estado quiere que se le informe esa unión. ¿Para qué? Para a partir de ahí establecer unos derechos y unas obligaciones a las que nosotros quedamos sometidos. Recordemos, acabamos de leer que estamos sometidos, que debemos sujetarnos a toda autoridad. Entonces, cada estado tiene unos requisitos y unos reglamentos que nosotros debemos cumplir cuando vamos a contraer matrimonio, y nosotros debemos acatar y someternos a esa autoridad para que nuestra situación esté totalmente limpia o en orden con las autoridades. La segunda razón por la cual es importante cuando uno tiene un matrimonio por lo civil, por la autoridad religiosa, que sabemos que ya es válido ante Dios, pero además de eso es importante también legalizarlo ante el Estado, es para el buen ejemplo de nuestro prójimo. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, leemos lo siguiente, versículo 22, dice, 1 Tesalonicenses 5:22, absteneos de toda especie de mal.
Nosotros sabemos que nosotros no debemos hacer nada que es incorrecto, ni nada que dé la apariencia de ser incorrecto. En nuestras sociedades, aún y todo con ese libertinaje que hay, aún es mal visto por muchas personas que un hombre y una mujer convivan juntos sin que las autoridades respectivas le hayan dado validez a esa unión, es decir, sin que esté legalizada por las autoridades respectivas. Recordemos que nosotros como cristianos debemos ser luz en todo, y en todo debemos dar el mejor de los ejemplos. Aunque los estados modernos reconocen algo que llaman la unión de hecho, esa unión aún es irregular, es decir, eso viene a ser completamente aceptado por el Estado cuando ya se tiene un matrimonio totalmente, debidamente realizado. Eso nos lleva a la tercera razón por la cual nosotros debemos casarnos también ante las autoridades civiles, y son las ventajas legales y también para la organización en nuestra vida. Cuando nosotros legalizamos nuestra unión en un matrimonio ante el Estado, inmediatamente, de manera automática, en la mayoría de los países nos cobijan una serie de derechos que de otra manera no lo tendríamos de manera automática. Es decir, de otra manera nos tocaría recoger pruebas, buscar testigos y hacer una serie de procedimientos para que el Estado nos pueda avalar esos derechos que surgen de manera automática cuando una pareja se casa. Por ejemplo, en cuanto a la herencia, por ejemplo, los bienes en común, por ejemplo, ciertos derechos para los hijos. Todo eso surge de manera automática cuando el Estado nos reconoce nuestro matrimonio, y eso también pues, nos permite tener nuestra vida más organizada. Entonces, para dejar el tema claro, y le doy la palabra a don Mario si desea ampliar algo más. Nos casamos ante la autoridad religiosa y es válido ante Dios, ya estamos casados, ahí no se está cometiendo ninguna clase de adulterio, pero nuestro deber cristiano, por respeto a la autoridad, para dar buen ejemplo a nuestro prójimo y para organizar nuestra vida por las ventajas legales que ello trae, también nos debe llevar a legalizar ese matrimonio ante las autoridades civiles respectivas. Es decir, es necesario tanto lo uno como lo otro para estar plenamente organizados. Don Mario, ¿tiene la palabra? Bueno, quiero que quede algo bien claro. Gracias a Dios tenemos aquí un abogado y que es ministro, o sea que doble función y nos ha servido muchísimo. Dios usa los talentos. Pero creo que les queda algo bien claro. Cuando una pareja se ha casado, por ejemplo en una congregación, por ejemplo que los casó un ministro evangélico, esa pareja queda casada. Hubo testigos, hubo lo que la misma Biblia, por ejemplo, como les dije, Labán llamó a la gente del pueblo, hizo un banquete y aunque no haya banquete, pero todos hay testigos de que estas dos personas se casan. Ellos pueden ahora unirse en uno y no es fornicación porque están casados por Dios. Ellos no pueden decir, bueno, no podemos ahora ir a nuestra luna de miel porque todavía en caso de que se postergue un poco la diligencia civil que hay que hacer. Se pueden ir tranquilos delante de Dios, no están en fornicación, no están pecando delante de Dios y ya se casaron ante testigos, aunque no sea un juez y aunque no sea todavía reconocido por el Estado, ya delante de Dios están casados y no están en fornicación, están disfrutando legalmente delante de Dios de la bendición del matrimonio. O sea que no es el juez el que les va a dar permiso de que vayan ahora y sean una sola carne. La autoridad de Dios está por encima de la autoridad civil. Y si Dios los declara marido y mujer porque hicieron un pacto con testigos, Él fue el que los unió, pueden ir y disfrutar ahora de su matrimonio y obedecer porque Dios les manda entonces que sean una sola carne, que tengan relaciones sexuales. Entonces no están pecando. Acuérdense bien de eso, por favor. Si ya se casaron delante de testigos, donde quiera que sea, si fue en una iglesia que no está registrada por el Estado y todavía no ha habido un registro oficial ante el gobierno,
pero se casaron y hubo testigos y no hay fraude, esa pareja a los ojos de Dios está casada, aunque todavía no haya llevado a cabo las diligencias de las cuales Cristian nos acaba de hablar. Que les quede claro, están casados delante de Dios y empiezan a disfrutar de las bendiciones que Dios les da y que les ordena ser una sola carne. No están en fornicación, no están viviendo en pecado, aunque se retrase la función civil. Eso es secundario, es necesario, pero es secundario. Lo importante es que delante de Dios hayan hecho un pacto. Que quede claro eso, hermano, porque hay gente que cree que si no han hecho la diligencia civil y están juntos, todos están en fornicación. Eso es falso. Delante de las Escrituras y delante de Dios, eso no es lo que la iglesia enseña ni es lo que la palabra de Dios enseña. Aquí dice, alguien pregunta, ¿qué pasa cuando están simplemente juntados? O sea, viviendo en pareja, como dicen en Argentina, o viviendo amancebados, como es la palabra castellana antigua, juntados sin testigos, están en fornicación, están en pecado delante de Dios y no pueden estar en la congregación, porque la congregación, Dios espera que haya santidad. La santidad es obediencia a Dios, lo que nos aparta del mundo a nosotros, y es lo que santidad significa, apartados del mundo. Si están viviendo como vive el mundo en fornicación, no están en santidad y no pueden estar en la congregación. Dios quiere que los que estén delante de Él estén obedeciendo sus leyes, hermanos, porque como lo explica también la epístola de los Corintios, había un fornicario ahí, estaba cometiendo un pecado de incesto con la madrastra. Y Pablo les dice, ¿cómo es que lo tienen en medio de la congregación? Un poco de levadura leuda toda la masa. La gente dice, bueno, este está teniendo relaciones con la madrastra y lo dejan que se congregue aquí. Pues entonces yo puedo hacer lo mismo. No, señor, esa persona, dije, echad de en medio de vosotros a ese, Pablo, no me acuerdo cómo le dice, pero en todo caso no lo llama con el mejor de los apelativos, pues dice, tiene que excluirlo. Igualmente, hermanos, si están juntados, no pueden estar congregados ante Dios porque están viviendo en pecado, están trayendo levadura al cuerpo de Cristo. Y Dios y la congregación hay que respetarla, hermanos, y es la obligación que Dios nos da a nosotros. Y con el sábado pasa lo mismo, porque también hay malas interpretaciones con respecto a cosas tal vez que yo no habré explicado con la mejor precisión o que me equivoqué, pido perdón, pero la norma es la misma. La persona, vamos, no me voy a adelantar ahora porque ya Cristian ya creo que era uno de los temas que tenemos que tratar, pero si están simplemente, se juntaron los dos y no hubo una cuestión formal delante de testigos de que te tomo por mujer y además de que no tiene otra mujer, que ya está casado con otra, porque eso ocurre mucho con los juntados que ya tienen un compromiso previo y no lo han resuelto, hermanos. Eso, con esas cosas no se juega. Dios, la sangre de Cristo perdona los pecados del pasado, pero Él quiere que organicemos la vida de ahora. Si están juntados, si se pueden casar, pues que se casen. Si tienen los requisitos necesarios de que no están todavía unidos en matrimonio a otra persona de la cual no ha habido una separación legal. Y eso es cárcel. Eso se llama bigamia, yo creo que ustedes bien lo saben. O sea que los que están simplemente juntados y no hubo testigos, y no hubo esa ceremonia en que se comprometen delante de los testigos, y tan bonitas que son las ceremonias matrimoniales, esas personas están en fornicación y no pueden estar en la congregación del Eterno. Ahora, don Mario, yéndonos al otro lado, a la otra cara de la moneda, sabemos que el matrimonio ante una autoridad es válido, con testigos es válido. Ahora, ubicándonos dentro de la iglesia, ubicándonos dentro de personas que no están casadas, miembros bautizados de la iglesia, y ellos van a contraer matrimonio, supongamos que lo deciden hacer por lo civil, ¿tiene alguna ventaja o es recomendable que además de eso también lo hagan ante las autoridades de la iglesia? Hablando en el caso específico de dos miembros de la iglesia con los requisitos, bautizados, van ante las autoridades civiles y se casan. Mi pregunta es, ¿tiene una ventaja y es recomendable que además de eso lo hagan también ante la autoridad de la iglesia? Pues yo diría que es mejor que hagan las cosas al derecho, que primero se casen delante de Dios por la iglesia y que pidan consejo a sus pastores. Para eso están los pastores, para aconsejar,
porque hay veces en que hay circunstancias en que no son favorables para que se casen y nosotros con toda honradez se lo decimos. Pero si no hay un impedimento bíblico, sino un consejo que se da, mire, las circunstancias de ustedes dos no son favorables para que haya armonía entre ustedes dos, no les aconsejamos que se casen. Pero en la mayoría de los casos, y aquí en la sede ha habido una serie de matrimonios de jóvenes hermanos, yo creo que Dios va a utilizar a esos jóvenes, y yo creo que la mayoría de esos jóvenes son vírgenes, tanto los muchachos como las muchachas. Ha habido como, en menos de un año, ha habido como 15 o 20 matrimonios, y es hermosísimo ver cuando hacen las cosas como Dios manda, y se crían en la iglesia, crecen, se conocen en los campamentos de verano, se empiezan a comunicar, ya el hombre se prepara para ganarse la vida, la chica también, se prepara y estudian, y después dicen, bueno, nos vamos a casar, y piden consejo del ministro, y todo el mundo está feliz, y hay acuerdo, pues no hay ningún problema. Lo mejor es que primero pidan consejo. Para eso Dios pone congregaciones y pone pastores. Y el que no pide consejo, como dice el proverbio común, no llega a viejo. O sea, tal vez no le dure el matrimonio por no haber pedido consejo. En la abundancia de consejeros hay seguridad. Y Dios nos recomienda eso una y otra vez, que pidan consejo y que sea, ahora como se hace en la iglesia ahora, que sea el pastor que los aconsejó, el que oficie la ceremonia, que sea el testigo delante de Dios de que estos jóvenes están unidos. Ahora, por otra parte, también, cuando hay personas que han estado casadas ya por tiempo y ha sido un matrimonio civil lo que tuvieron, a veces, y yo lo he hecho, personas dicen, bueno, queremos una bendición de Dios o queremos reanudar o, como quien dice, recordar nuestros votos matrimoniales y nos piden que hagamos una ceremonia matrimonial. Ahora la iglesia no lo hace, hermanos. ¿Debido a qué? A lo que hemos explicado. Ese matrimonio ya es válido. Si, por ejemplo, hace años se casaron, no es una pareja de jóvenes que va ante una autoridad civil y luego va ante Dios y ante los ministros para celebrar Pero si son personas que se casaron hace años y fue una ceremonia civil, ese matrimonio, ya lo explicamos, delante de Dios es válido. Entonces la iglesia no nos pide que no hagamos una nueva ceremonia matrimonial. Sería como que el otro no es válido y este sí es válido. No, entonces eso ya no lo hacemos. Yo sí lo he hecho en algún lugar, ustedes saben dónde, pero no, eso ya no lo hacemos, eso lo ha decidido el Consejo, basado en estos conceptos bien claros. Ya están unidos en matrimonio, no tenemos que volver a hacer, como quien dice, darle validez ante Dios. Validez ante Dios ya tiene, ya explicamos por qué. Entonces es bueno que tengan eso en cuenta, mis queridos hermanos. Entonces, en el caso de estas parejas que no se han casado, que están en la iglesia, si es la actitud de un buen cristiano, reconocer las autoridades de la iglesia, reconocer que la primera autoridad es Dios y acudir, es decir, no dar de menos, que porque me caso ante lo civil, estando en la iglesia, no es importante ir ante un ministro, ante Dios directamente a que bendiga ese matrimonio. Es una actitud que le va a mostrar a Dios que tenemos a Él como la autoridad suprema y es lo que se espera de un buen cristiano que pone toda su vida en manos de Dios. Naturalmente. Pero, perdón, vuelvo y aclaro, a veces ha habido casos, hermanos, y ustedes los conocen, algunos de ustedes, en que, aunque no hay ningún impedimento bíblico, estricto, que diga uno, bueno, usted está casado con otra persona, no lo podemos nosotros dar una ceremonia matrimonial. Pero hay casos en que como ministros hemos dicho, mire, bíblicamente no le podemos prohibir que se casen, pero como consejo les decimos, les va mejor si no se casan, pero ya ustedes tienen que decidir. Y cuando uno da ese tipo de consejo, por lo general uno no oficia esa ceremonia, hermanos. Espero que lo sepan, y yo creo que esto a algunos les cae mal, pero son decisiones que tenemos que tomar, porque a veces no aprobamos un matrimonio. Como el yugo es igual, por ejemplo. Sí, por circunstancia. Bueno, si se va a casar con alguien que no es de la iglesia, nosotros no celebramos esas bodas, hermano. Es unirse en yugo desigual, tal como Dios dice en el capítulo 6 de 1 Corintios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces,
ustedes también saben, ha habido casos en que hay personas que se quieren casar, por ejemplo, una joven que se crió en la iglesia o que es miembro de la iglesia, con un joven que no es miembro de la iglesia ni entiende nada de este camino, sino que la quiere y se quiere casar con ella y le respeta su religión. Pero cuando Pablo dijo que si está casado y el marido no está allá, no lo abandone, es cuando Dios los ha llamado cuando ya estaban casados. Pero si está en la iglesia y se quiere casar con alguien de afuera, está infringiendo, pues leámoslo aquí, hermanos. 2 Corintios capítulo 6, esto es importantísimo que los jóvenes lo tengan en cuenta. Y nosotros no oficiamos bodas de un yugo desigual, de un miembro de la iglesia con una persona que no es miembro de la iglesia. Si ellos deciden casarse, bueno, Dios no les prohíbe que se casen, no les aconseja, tampoco se los prohíbe, ellos tendrán que asumir las consecuencias, hermanos. Y muchas ya conocemos. 6:14, 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esto se refiere principalmente a una relación matrimonial, por eso se llama cónyuge, a la pareja. Al marido es un cónyuge y su esposa es cónyuge, porque están los dos bajo el mismo yugo. Quiere decir, están unidos como un buey y el otro buey. Están unidos para andar juntos, en la misma dirección. Dos bueyes están bajo el mismo yugo. Por eso ese principio está en Deuteronomio, donde Dios dice, no ararás con buey y con asno juntamente. El buey es limpio, el asno no es limpio. El buey tiene cuernos y le pueden amarrar el yugo muy bien, el asno no tiene cuernos, lo amarran del cuello y queda disparejo el yugo, y el buey jala y el asno se hace el tonto, porque son medio perezosos. Y entonces no cuadra. Póngame usted a arar un burro con un buey, hermanos, si eso no funciona. Ese es el principio. Dios nos da, con su gran sabiduría, ejemplos físicos y después nos explica, como Cristo dijo, yo no vine a abolir la ley, vine a darle cumplimiento. Cristo vino a revelarnos una dimensión espiritual de todo lo que en la Biblia, en el Antiguo Pacto era físico. Cristo le vino a dar una dimensión espiritual a todas esas leyes, y aquí la vemos, la ley de no arar con buey y con asno, que está en el libro del Deuteronomio, se aplica aquí. No os unáis, 2 Corintios 6:14, en yugo desigual con los incrédulos, como un buey y un burro quedan en yugo desigual. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué es justicia? Todos tus mandamientos son justicia. Si la esposa es la que está en la iglesia y el marido no, ¿qué compañerismo tiene cuando la esposa dice, hoy es sábado, yo voy a guardar el sábado? Yo no como carne inmunda, tengo que guardar las fiestas de Dios. Si la esposa trabaja, y lo ideal es que, bueno, eso ya es otro tema, trabaja en casa, por ejemplo, y tiene hijos, o que no abandone a sus hijos por irse a trabajar, en fin, eso ya son otras cosas, pero digamos que guarda sus diezmos y guarda el segundo diezmo, y cuando llegue el tercer año guarda el tercer diezmo. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Si el otro no cree en nada de eso y ella sí, ahí va a haber un tire y jale, mis queridos hermanos. Y luego dice, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? Las personas que siguen a Jesucristo como su Señor, obedeciéndole, andan en la luz. Los que no obedecen y no guardan el sábado y no guardan los mandamientos de Dios, andan en tinieblas. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? El mundo entero está bajo el diablo. El mundo entero está engañado. Nosotros no estamos engañados porque Dios tuvo misericordia a nosotros, no porque seamos muy inteligentes. Dios nos llamó, y aún a los más inteligentes Dios no les revela estas cosas muchas veces, en la mayoría de las cosas. Dios nos llamó y nos reveló este camino por su misericordia, no porque éramos mejores que nadie. ¿Qué concordia Cristo con Belial? O sea, Cristo nos llamó a ser sus seguidores y el mundo está bajo el engaño de Satanás. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? El que tiene fe con el que no tiene. En cuestiones de sanidad, en cuestiones de obedecer este camino, es todo cuestión de fe, hermanos. Y para el otro son locura. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Nosotros somos el templo de Dios y la otra persona guarda otra religión. O cuando se muere alguien, él quiere que se haga la ceremonia según lo que él cree, hermanos.
porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Muy rápidamente para concluir, hay un comentario de alguien que pregunta: si un hombre se casó en varias iglesias con distintas mujeres, ante la ley civil del soltero, ¿cómo queda eso? Bueno, ya don Mario explicó suficientemente de que quien nos casa es Dios, y si uno va ante una autoridad y tiene testigos, usted está casado. En consecuencia, usted no puede ir a otra iglesia a casarse solamente porque en el aspecto civil no lo haya cumplido. Y Cristo lo dijo muy claramente en Mateo 19, Él les dijo, Mateo 19:8, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Es decir, que esto es serio. Si ustedes se comprometen a casarse, a estar con una persona, Dios es la autoridad que da esa unión. Eso no se puede deshacer, y por el solo hecho de que no se fue ante la autoridad civil, entonces puedo volver a casarme con otra persona. Esa situación hay que regularizar, es decir, como dijo Don Mario hace un momento, hay que terminar totalmente la otra relación y hay que mirar los casos en los cuales se terminó. Entonces eso es otro aspecto más profundo, pero como lo explicó Don Mario, es Dios el que casa, y si yo voy ante una autoridad religiosa cualquiera y con testigos y me casé, ese matrimonio es válido. En consecuencia, yo no puedo ir y casarme por otro lado por el solo hecho de que ante la ley no lo he registrado. Eso es fraude. Eso es fraude. Y no hay matrimonio. Además, eso es otra razón más que apoya el hecho de que cuando uno se casa ante una autoridad religiosa es necesario también hacerlo ante el Estado, porque en los seres humanos como somos, a veces decimos, no, pues no lo he legalizado, y nos hacemos trampa nosotros mismos. No lo he legalizado, entonces puedo ir a casarme con otra persona porque al fin y al cabo no lo registré. No, hay que hacer las cosas con transparencia y con la integridad que debe tener un cristiano. Muy bien, yo creo que con eso podemos dar por terminado el tema del matrimonio para que podamos avanzar. Y le digo que resultan casos tan complicados, hermanos, que ahora no queremos empezar a hacer la lista. Eso trae confusión y de todo por no obedecer las cosas de Dios. Pero bueno, yo creo que con lo que se ha dicho debe bastar para tener una base sólida para juzgar. Es correcto, y cada caso también se estudia de manera específica, uno no puede generalizar.